Bueno, pues muy buenas noches a todos ustedes. Qué maravilla que nos acompañen en el inicio de una serie de conferencias que hemos organizado con la inspiración del padre Julio Jiménez, buscando llegar a no solamente a los grupos de nuestra parroquia, sino también llegar a toda persona que pueda estar interesada en lo que llamaríamos la espiritualidad ignaciana. Recordamos que nuestra parroquia, como parroquia, es diocesana, como toda parroquia lo es, pero en cuanto jesuitas que tenemos a cargo esta parroquia, pues tenemos la misión de darle nuestra identidad y misión a la misma, y esta lo constituye la espiritualidad ignaciana. Y hemos organizado pues un temario de 4 tópicos fuertes. El primero, con el cual comenzamos hoy, realmente agradecemos mucho a Luis Fernando el que haya aceptado esta invitación de orientarnos a esta reflexión, y el tema es: necesitamos una espiritualidad para este tiempo de crisis en que estamos, y la mejor espiritualidad desde nuestra postura ignaciana es la misma espiritualidad ignaciana, o sea, una espiritualidad ignaciana para tiempos de crisis. En 8 días estaremos reflexionando sobre San Ignacio y su época, o sea, entender el contexto en el cual San Ignacio nació, creció, y él, como hijo de su época, afrontó los grandes desafíos que esa misma época planteó, y ver un paralelo entre el contexto histórico de San Ignacio y el contexto histórico actual, y enfatizar cómo ante esto tenemos un desafío muy serio de ignacianos como somos, de responder a lo mismo. El tercer tema, en 15 días, va a ser el tema del principio y fundamento. Nos lo va a orientar este gran maestro espiritual que es el padre Julio Jiménez, que nos está apoyando aquí formidablemente en la formación ignaciana en la parroquia. El tema del principio y fundamento, un tema que Julio le ha dedicado interés, tiempo, motivación a trabajarlo, y por lo que lo entiendo yo, tiene que ver con el sentido profundo de la vida. ¿A qué le apostamos nosotros? ¿Para qué estamos en esta vida? Y ya terminaríamos el 4º encuentro, el último martes de julio. El tema es el discernimiento espiritual, que tiene que ver con nuestra elección, cómo elegimos, y cuando elegimos, qué es lo que nos mueve en lo que elegimos. Hay un principio existencial que es algo lo cual tú y yo no podemos elegir, es dejar de elegir. Siempre estamos eligiendo, y requerimos realmente criterios, no solamente en el ámbito ético, sino también en el ámbito espiritual, para poder trascender en lo que decidimos y hacemos en nuestra vida personal y comunitaria. Entonces son 4 temas que hemos planteado, buscando multiplicarlo en los grupos de nuestra parroquia, pero también llegando con ellos a todas las personas que se quieran conectar a través de nuestra plataforma virtual de Facebook. Presento brevemente al padre Luis Fernando Granados. Él es muy conocido aquí en nuestra parroquia, nos ha acompañado en varias ocasiones como gran pastor, gran acompañante espiritual, gran amigo, pero también con toda su sapiencia en temas de resiliencia, en temas de vida interior, en temas de espiritualidad. Nos ha hecho maravillosos aportes. Luis Fernando, sacerdote jesuita, con su formación hecha aquí en Colombia en filosofía y teología, tiene una maestría en educación, pero una licenciatura en pedagogía de la Pontificia Universidad de Comillas en Madrid, España, una maestría en educación con la Universidad Javeriana, y ya está terminando su doctorado en Ciencias Sociales, Niñez y Juventud con el CINDE, Centro Internacional de Educación y Desarrollo Humano, universidad que está ubicada en Manizales. Ella, su tesis está entregada, lo cual pues para nosotros es un motivo de mucha alegría y felicitación para Luis Fernando por este trabajo que ha hecho durante varios años, con una gran serie de dedicación y aporte a la vida académica. Tiene una rica experiencia Luis Fernando en el ámbito educativo, ha trabajado en varios colegios nuestros y en la Universidad Javeriana. También fue el vicerrector del medio universitario en la seccional de Javeriana de Cali. Y hemos tenido, como he dicho, la oportunidad preciosa de contar con Luis Fernando aquí en nuestra parroquia en varias ocasiones, enriqueciéndonos con su vida, con su testimonio y con toda su sabiduría. Entonces damos la palabra a Luis Fernando con este tema que le hemos propuesto acerca de una espiritualidad para tiempos de crisis, la espiritualidad ignaciana. Muy bienvenido, Lucho, a nuestra comunidad, que es tu comunidad, a esta casa, que es tu casa.
Muchas gracias, Misael. Un saludo para todos los jesuitas que están aquí conectados, a Martica. Y un saludo muy especial a todos los que se han conectado, amigos de la parroquia, fieles, amigos de la espiritualidad ignaciana, compañeros todos en este camino. He dejado en los materiales, que no sé si les han podido enviar, dos documentos. Un documento del padre Víctor Codina, es un jesuita muy interesante, escribe un texto que titula Raíces Ignacianas del Papa Francisco. Yo creo que es una lectura muy inspiradora, donde podemos leer un poco la espiritualidad ignaciana desde la mirada de Francisco. No profundizo porque ustedes tienen el texto allí. Y he dejado otro texto que es muy clásico, pero es muy bello, del padre Javier Osuna, que lamentablemente ya no está con nosotros, pero que para muchos fue uno de los grandes inspiradores del carisma ignaciano. El título del texto es Conocimiento, Amor y Seguimiento de Jesús, líneas fundamentales de la espiritualidad ignaciana. Esos dos textos pues los dejo allí, son como un telón de fondo para poder entender lo que hoy voy a compartir. Entonces vamos a iniciar, espero que puedan atenderme. El título que he propuesto es el siguiente: Ignacio Peregrino. Quizás ese es uno de los rasgos más bellos de la espiritualidad ignaciana. Es una espiritualidad que siempre está en camino, en búsqueda. El término que Misael ha propuesto de la crisis me parece que es pertinente. La crisis es siempre una coyuntura que está pidiendo cambios y transformaciones. La crisis precisamente tiene que ver con eso, un cambio profundo y de consecuencias importantes en un proceso que se va recreando y resignificando en el tiempo. La crisis tiene que ver con dificultad, con trance, con apuro, con aprieto. ¿Quién de los que está aquí no ha vivido algún momento de crisis? La crisis está entonces por eso muy cercana a lo que es la incertidumbre. Y la incertidumbre tiene que ver con faltas de certezas, caminamos a tientas. Tiene que ver con inseguridad, con inquietud, con desasosiego, con dudas, con indecisiones, con vacilaciones, con recelos, incluso con sospechas. Algunos vivimos o podemos vivir la incertidumbre desde la angustia, la inseguridad, la tensión, las tinieblas. Precisamente es el lugar de la espiritualidad ignaciana. Ignacio fue un peregrino que caminó en búsqueda en medio de la incertidumbre. Y quizás esa apertura, esa tenacidad de abrirse en medio de las pruebas frente al futuro, es lo que hace que esta espiritualidad sea muy robusta en el tiempo. Porque es una espiritualidad que se encarna en las situaciones donde la vida hay que discernirla, donde la vida hay que examinarla, porque la vida está puesta a prueba, como hoy esta situación de la pandemia pues nos ha colocado una prueba. Ya volveré sobre la espiritualidad ignaciana. Permítanme devolverme y hablar de la crisis. Albert Einstein, que todos conocemos, hablaba de la crisis en estos términos. La crisis es la mejor bendición que puede sucederle a las personas, a los países, porque la crisis nos invita a transformarnos. Es en la crisis donde nace el descubrimiento y la creatividad. La verdadera crisis es la crisis de la incompetencia. Es en la crisis donde aflora lo mejor de cada uno, porque sin crisis todo viento es caricia. Hasta aquí Albert Einstein. Yo pensaría que hay una fuerza enunciatoria de Einstein que nos invita a adentrarnos en nuestro propio mundo interior como un lugar donde habita la crisis, donde habita el dolor, donde habita la incertidumbre. Pero es precisamente desde esos lugares donde hay que ir a buscar lo más íntimo y lo más profundo de nosotros mismos.
Y ahí encontramos la espiritualidad. La espiritualidad es una palabra a veces desafortunada porque se está vinculando siempre con la religión y está muy centrada en lo trascendental, en lo sagrado, en las creencias, en los ritos. Uno habla de una persona y dice, esta persona es muy espiritual, y quizás estamos hablando de su dimensión religiosa. Pero también decimos que esa persona tiene un buen espíritu. Y cuando eso lo decimos, estamos hablando de que esa persona tiene una intimidad profunda, que sus maneras de obrar, sus acciones, expresan una buena intención, no se olviden de esas palabras. Hay una pasión íntima que lo anima y que lo lleva, y de alguna manera una mística en su forma de ser. Y entonces hablamos de una experiencia muy profunda donde aflora el amor, la generosidad, la compasión, el perdón, la búsqueda de reconciliación que esta persona nos transmite. Por eso, bellamente, el Dalai Lama, cuando trataba de distinguir la tensión entre religión y espiritualidad, decía lo siguiente. Aquí el Dalai Lama. En realidad creo que existe una distinción importante entre religión y espiritualidad. La religión está relacionada con la fe, las aspiraciones de salvación de un credo religioso u otro aspecto de los cuales es sin duda la aceptación de alguna forma de realidad metafísica o sobrenatural, incluida el cielo del nirvana. En eso están los dogmas, el ritual, la oración. La espiritualidad, en cambio, atiéndame por favor, la espiritualidad, en cambio, me parece, dice el Dalai Lama, algo relacionado con las cualidades del espíritu humano, como son el amor y la compasión, la paciencia, la tolerancia, el perdón, la contención, dominio de sí, el sentido de la responsabilidad, el sentido de la armonía que aporta la felicidad tanto a uno mismo como a los demás. Desde esta visión podríamos decir que la espiritualidad no es patrimonio de las religiones, no es patrimonio de los santos, no es patrimonio de nadie, es patrimonio de la misma humanidad, porque detrás de cada ser humano habita en el fondo y en su exterioridad una espiritualidad. Y entonces, pues yo sí quisiera que la primera palabra sea esa. Acojamos la espiritualidad como lo que nos hace más humanos en la vida. Y ahí descubriremos muchas formas de recrear nuestra propia espiritualidad, que trasciende la mera creencia y se sitúa ante todo en la manera como vemos al otro, como le otorgamos un nombre, como le damos un rostro y como lo escuchamos. Ahí nace la espiritualidad, en la alteridad y en el encuentro con los otros. Desde la experiencia cristiana, vamos a centrarnos allí antes de pasar a Ignacio, pues toda espiritualidad en la iglesia es una espiritualidad que emana y que tiene su fundamento en la espiritualidad del Evangelio. Por eso, para poder mirar cualquier espiritualidad, creo que siempre hay que hacer un recorrido a la persona de Jesús, para desentrañar qué experiencia de Dios tiene Jesús. ¿Quién es Dios para él? ¿Cómo lo experimenta? ¿Cuál es su visión, su comprensión, su sentido? ¿Cómo se sitúa Jesús ante el misterio, ese misterio que se le aparece como el Abba, Padrecito? ¿Cómo lo vive en sus relaciones? ¿Cómo lo expresa y cómo lo inspira con sus exísimas verba Jesús, las palabras que pudo haber dicho Jesús, el Padre Nuestro seguramente, y las formas de actuar, la compasión? Yo pensaría que hay que presentar unos rasgos de esa espiritualidad de Jesús antes de hablar de Ignacio. Un primer rasgo de esa espiritualidad profunda tiene que ver con que es una espiritualidad que busca el reino de Dios y su justicia. Para Jesús, Dios no es una teoría, una especulación,
un dogma. Dios es una experiencia de amor. Y esa experiencia de amor es una experiencia donde Dios, en su espiritualidad, la de Jesús, se presenta como Padre. Y al hablar de Padre, tenemos que hablar de esa disponibilidad incondicional y esa confianza que siempre manifestó Jesús en su Padre, en ese abandono en las manos del Padre. Y abandonarse en las manos del Padre es acoger la misión del Padre en el Hijo, es decir, la compasión, la ternura y la solidaridad. Por eso en la espiritualidad de Jesús, Dios es ante todo Dios como misericordia. Una espiritualidad animada por Dios es una espiritualidad que invita al servicio, a la lucha por la dignidad, al trabajo doloroso muchas veces de enfrentar la cruz, como solidaridad con el dolor de nuestros hermanos que están en condiciones de marginalidad y que son Cristos, pueblos crucificados. Por eso pensaría yo que Ignacio, cuando empieza a caminar el peregrino, su primera mirada es a la imitación de Cristo. Y toda su pasión, la pasión de Ignacio, será siempre ir a Jesús. Por eso lo seguirá en su peregrinar. Ignacio, desde Loyola a Roma, vive 35 años de un profundo peregrinar. Y en esa búsqueda, mañana ustedes tendrán la oportunidad de escuchar al padre Jorge Salcedo, en una situación, en una época donde hay crisis y cambios sin precedentes en la humanidad, como fue lo que sucedió en el siglo XVI. De eso no profundizo, porque ya lo mirarán mañana. Ignacio, en su modo de sentir y gustar la vida, en su forma como examinó sus intenciones, sus acciones, empieza a descubrirse como quien está en búsqueda y que un Dios está jalonando desde dentro sus más íntimos anhelos. De allí que se reconocía muy bien llamado como el. Yo pensaría que en la vida de Ignacio hay como un doble peregrinar. Un peregrinar que es, por un lado, geográfico y localizado. Estamos hablando de Loyola, Montserrat, Manresa, Barcelona, Roma, Venecia, Tierra Santa, después Venecia, Barcelona, Alcalá, Salamanca, París, nuevamente Loyola y vuelve a Venecia para terminar en Roma, que sería su definitiva Jerusalén. Y hay otra peregrinación, la más íntima, donde acontece Dios en la vida dura del peregrino, transformándolo desde dentro. Esta peregrinación durará toda la vida en el peregrino. Y allí creo que podremos distinguir tres etapas fundamentales. La etapa del deseo, la etapa del crecimiento y la etapa de la misión. Permítanme hablar de estas etapas. La edad del deseo, el deseo de ser santo, como lo consigna en la autobiografía. Yo diría que es la edad del despertar del corazón, cuando Ignacio se encuentra precisamente con las lecturas de la vida de Cristo, de Cauticiano y de Flor Sacturón, de Jacobo de Baracé. Nuevos modelos de identidad a los santos y un modo especial de vivir la vida al estilo de Jesús empiezan a cautivar los deseos de Ignacio. Deseo de imitar a los santos, deseo de ir a Jerusalén, deseo de servir a Dios de todas las maneras posibles, muy conscientemente, deseo de purificarse. Ignacio oscila entre dos modos opuestos de identificación: el amor mundano, que a veces lo arranca a su finitud, y el amor divino que lo desprende y que lo lanza a una fidelidad de caballero andante, peregrino en pos de su Señor,
acompañándolo y sirviéndolo, que es un poco lo que expresa en su búsqueda interior. Esta sería la primera etapa. La segunda es la edad del crecimiento. En esta edad del crecimiento, Ignacio entra en su caminar más íntimo, Montserrat, hasta la Estorta. En este peregrinar, Ignacio va encarnando ese ideal afectivo, imaginativo y puramente futurista del inicio, cuando quería hacer grandes hazañas. Empieza a reconocer su propia realidad, empieza un proceso de conversión, un proceso de crecimiento. Ignacio siente a Dios como alguien que lo inspira, pero que es al mismo tiempo profundamente respetuoso de su ser humano. Él se sentía como una criatura guiada por su maestro, haciéndose como un niño para entrar al mundo. Y entonces viene Montserrat. Allí el peregrino hace descubrimientos muy importantes. Es la primera experiencia donde se refleja su conversión. Hasta ahora Ignacio había vivido una intimidad en su forma de convertirse, ropas sucias, la mula, recuerdan ustedes, las armas. Pero en Montserrat, Ignacio empieza a descubrir que hay que convertirse a la eclesialidad. Por eso Montserrat será el primer encuentro con el mundo sacramental, con la penitencia y con la Eucaristía, que será después uno de los rasgos más fuertes de su espiritualidad. Juan Chanón, el monje francés, confesor de peregrinos, le acompaña durante ese caminar. Recuerdan ustedes ese 21 de marzo, a la madrugada del 25, donde está Ignacio allí y donde puede velar sus armas y entregarse definitivamente al Señor. Después de Montserrat, cuando ya Ignacio está fortalecido con la búsqueda, viene Manresa. Es el lugar donde el Espíritu va a educar a Ignacio en la ciencia del discernimiento de los espíritus, y precisamente es allí donde, en esa búsqueda y en esa discreción, nacerá la experiencia de los ejercicios. Ignacio descubre las tretas, los engaños, pero también descubre las maneras de buscar y encontrar a Dios, las maneras de encontrarse con su Señor. Es una experiencia de lo que llamaría Ignacio la iglesia primitiva, esa iglesia que después tendrá su iluminación radical en el Cardolero. De esas experiencias de Ignacio en Montserrat y en Manresa, empieza a surgir la pasión de su vida, Jesús. Y por eso se resuelve a ir a Tierra Santa. Y ahí el peregrino es radical en sus formas de vivir y amar a Jesús, de acercarse y como un devoto besar los lugares santos, los lugares donde Jesús habitó el mundo. Ignacio ama a Jesús, quiere conocer a Jesús, pero ante todo quiere seguir a Jesús. Y en esa búsqueda, sabemos todos que le tocó volverse de Tierra Santa, viene esa búsqueda de cómo voy a ayudar a las almas. Y el mismo Dios lo lleva a los estudios. Y ahí viene todo un trabajo hermosísimo donde Ignacio empieza a caminar, a formarse, a reconocer la tradición de la iglesia en la filosofía, en las artes, y estudia filosofía y teología a su manera y en su lugar. Y busca en esa búsqueda a París. París es el lugar donde Ignacio saca su licenciatura en filosofía y donde comienza sus estudios de teología. Y allí es donde aparece la primera tentativa que Dios le coloca de que este fuego interior no lo puede vivir solo, sino que tiene que ser en compañía. Y viene la primera tentativa, recuerdan ustedes, con Calixto, con Cáceres y Artega, el primer grupo de Alcalá y Salamanca, que realmente no pelechó. Y viene después otra segunda tentativa con Peralta, Castro y Amador, que tampoco
tampoco funcionó. Y seguía insistiendo hasta que llegó, digámoslo así, el nacimiento de la compañía con sus primeros compañeros a los que le da los ejercicios. Y recordemos a Fauro, y recordemos a Javier, a los cuales se le va añadiendo otros hasta cumplir los 10 que serán los primeros jesuitas. ¿Qué pasa allí? Empiezan a amar a Jesús en pobreza, empiezan a amar a Jesús en disponibilidad, empiezan ahora a amar a Jesús en un servicio en la iglesia, pero teniendo siempre como cabeza a Jesús. Y por eso deciden que serán compañeros de Jesús. Hay un encuentro maravilloso de los compañeros que es Venecia. Solo en Venecia pueden vivir conforme al deseo experimentado en el proceso de los ejercicios. Amigos en unión de espíritus, en pobreza radical, viviendo y sirviendo en los hospitales, preparándose primero para el sacerdocio y ejerciendo después distintos ministerios, ayudando a los demás, a las almas. Ignacio sigue ese peregrinar y aparece a las puertas de Roma la Estorta. La Estorta es la visión radical donde aparece Jesús con la cruz, camino del Calvario, y le dice a Ignacio que le será propicio en Roma. Quiero que tú nos sirvas. Y el Padre Eterno lo pone con su Hijo, es decir, con la compañía de Jesús. Esto es muy bello en ese peregrinar ignaciano. Ignacio va a su mundo interior y ahí le habla el Padre. Y el Padre le dice que mire a los hermanos, a los demás. Y al mirar a los demás lo llevan a Jesús. Vivir y amar al estilo de Jesús. Y Jesús es la misión, es el seguimiento. Por eso de Estorta a Roma viene todo ese peregrinar que es la edad del envío, donde Ignacio rompe fronteras desde 1537 hasta su muerte en 1556. Ignacio se dedica a escribir las constituciones de la compañía. Y ni la acción ni los intereses conocen fronteras. Todas las necesidades, sugestiones, planes despiertan acogida y estímulo en esos hombres intrépidos, audaces, que buscan en todo amar y servir. El primer domicilio del profeso de la compañía es ser un peregrino, es peregrinar. Nosotros no somos para estar en una casa, somos peregrinos, siempre de salida. Y entonces viene ese momento maravilloso donde Ignacio plenamente configura la compañía de Jesús y la deja, digámoslo así, instalada ya con misioneros. Hasta aquí este peregrinar muy rápido, este doble peregrinar histórico, geográfico, pero al mismo tiempo interior. Me quedan unos minutos, quisiera entonces ahora ofrecer una reflexión en torno a esos rasgos de la espiritualidad ignaciana. Algunos insisten que es bueno hablar del carisma ignaciano como una forma de lectura de la vida de Jesús en Ignacio. Los carismas, digamos así, son una traducción carismática de los hombres según sus tiempos, sus lugares y personas de la experiencia de Dios, lo que Dios a cada carisma le pide. Entonces vamos a tratar de acercarnos allí. El fundamento de esta espiritualidad, desde mi punto de vista, está en 3 lugares. Primero, la persona de Jesús, de eso hablaré ahora. La indiferencia como libertad para en todo amar y servir. La indiferencia tiene que ver con discernimiento, con docilidad y con una palabra que es muy importante para el gobierno de la compañía, disponibilidad. Y el otro fundamento de la espiritualidad ignaciana es el buscar y hallar a Dios en todas las cosas como forma y como encuentro con Dios en la oración, contemplativos en la acción.
Quien vaya a los ejercicios en el principio y fundamento, como lo veremos con Julio, pues aparecen, es menester hacernos indiferentes. Con el sustantivo indiferencia, esta actitud espiritual fundamental ha pasado ya al patrimonio de la espiritualidad cristiana, pero es muy propio de la compañía. Los ejercicios buscan precisamente eso, buscar y hallar a Dios en todas las cosas, que pueda confundirse con una mera de vivir en fidelidad y en honradez la vida, con hondura, con transparencia. Quien busca y halla a Dios no puede cerrarse en sí mismo. Tiene que entrar en una corriente humana que lo saca y lo pone a dialogar con las criaturas. El diálogo con las criaturas es un diálogo contemplativo y es un diálogo de servicio. ¿Qué puedo hacer? Yo pensaría que los pilares que nacen de esa indiferencia y de ese buscar a Dios en todas las cosas estarían en esta dirección. Primero, es una espiritualidad donde el amor centrado es Cristo. Deseo de querer sufrir oprobios por amor suyo. Y por otro lado es una estrategia de servicio efectivo, servir a Cristo por amor. Sería el rasgo propio de la compañía de Jesús. En esa tensión bella entre una espiritualidad ignaciana y una espiritualidad jesuítica, que es sencillamente interpretar a Ignacio desde la compañía. Una dimensión trinitaria, ya lo hemos insistido, que reconoce al Padre como la divina majestad, el Señor de todas las cosas, pero ante todo el Padre que envía y que quiere a sus súbditos en la compañía de su Hijo. Una dimensión cristológica radical, ya lo hemos dicho, una dimensión eucarística, el signo de amor más grande sucede el 15 de agosto de 1534, es el lugar teológico donde nace ese amor por la Eucaristía en la compañía, una vida y misión centrada en la Eucaristía, celebrar la vida y transparentar la Eucaristía en la vida. Hay una dimensión eclesial del carisma, es muy bello esto, ya veremos mañana las dificultades de la iglesia del momento y cómo Ignacio la llama nuestra madre, cómo se coloca al servicio de la iglesia en medio de muchas tensiones y de muchas situaciones que uno diría, bueno, no es fácil para Ignacio esto, pero esa es la mirada de Ignacio. Reconoce que no es posible vivir el Evangelio y seguir a Jesús, sino desde una eclesialidad, que pasa también por una fidelidad con la iglesia jerárquica, pero naturalmente con un acompañar al pueblo sufriendo. Hay una dimensión mística hermosa, buscar y hallar a Dios como voluntad divina en todas las cosas, esta mirada contemplativa que se agudiza desde el discernimiento, que invita siempre a estar de camino, estar con una mirada que examina la conciencia. Sabemos que para Ignacio la conciencia es engañosa, que tenemos que examinarla para poder descubrir lo que Dios nos está pidiendo, y para eso las nociones del Espíritu ayudarán en esa búsqueda. Pero claro, nuestra espiritualidad es una espiritualidad histórica y encarnada. No es posible vivir la espiritualidad ignaciana si no es de cara al mundo y en el mundo y para el mundo. Y hoy pues cada uno tendrá que ir descubriendo cuál es su camino, cuál es su forma, la forma como su propia espiritualidad va mostrando, qué actitudes debe replantear, qué aspectos de su vida tiene que cambiar, qué aspectos tiene que enfatizar para que pueda uno desde su lugar ser un punto de encuentro desde una experiencia espiritual que humanice la relación con los demás. Obviamente la dimensión misionera aparece atravesando toda la espiritualidad. Ustedes saben y conocen los jesuitas, cada uno es espléndido en su misión, tratando de servir desde sus lugares. No hay jesuita mayor o menor, todos están al servicio de una causa común.
Y hay algo que nos enreda a todos, que es el magis, ese deseo de mayor servicio, de mayor utilidad, de mayor servicio y alabanza a su divina majestad. Pero no pensemos que el magis es superioridad, precisamente es lo contrario. En los servicios más pequeños, en las obras más sencillas y humildes, está toda la fuerza de Dios. Por eso la fuerza de Dios se revela más fuerte en la propia debilidad. Bendita debilidad que nos hace mejores humanos, porque precisamente nos humaniza, es decir, nos hermana. Por eso nuestra espiritualidad es una espiritualidad que nace, y voy terminando, desde la generosidad y la donación del mismo Dios. En la contemplación para alcanzar amor, Ignacio expresa eso de una manera muy bella. Es un Dios que se nos da, que se nos entrega, que no se oculta, sino que se manifiesta en sus criaturas, en la naturaleza, en las personas, en la historia. Por eso cuando lean el texto de Víctor Codina, Víctor dice que el Papa Francisco se pareciera franciscano, pero no tal. Es muy jesuita. El amor por la tierra, el amor por la naturaleza es propio de una contemplación ignaciana, la contemplación de los sentidos que nos permiten hermanarnos con los otros. La primera contemplación con la naturaleza no es una contemplación de dominio ni explotación, sino es una mirada de admiración y de convivencia. Por eso la espiritualidad ignaciana tiene ese rasgo hermoso de ser una espiritualidad de la generosidad y de la donación. Es una espiritualidad que invita a discernir la vida, siempre examinando, siempre reconociendo que en nuestro peregrinar hay zonas oscuras que hay que allanar con libertad, con serenidad, pero con una profunda honestidad. Una espiritualidad que nos hace plantearnos preguntas muy hondas a nuestra manera de vivir, a la manera como habitamos el mundo, a nuestras propias intenciones, nuestras máscaras, nuestras ambigüedades. Cuando uno entra en la espiritualidad ignaciana sabe que tendrá que vérselas consigo mismo. Es una espiritualidad que nos enrostra, porque nos pone, digámoslo así, a parir nuestra propia historia para que la purifiquemos, para que la reconstruyamos. Por eso mismo es una espiritualidad que reconoce la complejidad del mundo y que busca transformarlo. No pensemos que es una espiritualidad ingenua. Miren este texto, el número 32 de los ejercicios. Presupongo ser 3 pensamientos en mí. Es a saber, uno propio mío, el cual sale de mi mera libertad y querer, y otros 2 que vienen de fuera. El uno que viene del buen espíritu y el otro del malo. Pero ¿dónde están esos pensamientos en mí? No podemos echarle la culpa a los demás, ni al mal espíritu de lo que llaman algunos el demonio encarnado, no. El demonio soy yo mismo muchas veces, si no discierno mi propia vida, porque hacer el bien o hacer el mal tiene que ver con mis propias decisiones. Y por último, ya para terminar, es una espiritualidad que nos invita precisamente a la acción, que nos invita a ponernos la mano en el corazón y preguntarnos: ¿qué he hecho por Cristo? ¿Qué hago por Cristo? ¿Qué he de hacer por Cristo? La lógica ignaciana se vuelve implacable en esa búsqueda de coherencia existencial. Jesús nos dice que no se trata de proclamar, sino de hacer la voluntad del Padre. Vete y haz tú lo mismo. Es la sentencia de Jesús al que está herido en el camino. Yo pensaría que ese es el camino de nuestra espiritualidad. Es una espiritualidad que siente el mundo, pero para transformar el mundo. Este mundo complejo, tocado por ideologías de poder, es un mundo colonial, donde prima el patriarcado y donde el neorrealismo salvaje ha destruido la dignidad y la vida.
Una espiritualidad como la ignaciana tiene que reconocer ese mundo herido, como lo hemos visto en otras conversaciones, y afrontar la lucha por la dignidad del mundo. Quisiera terminar para que podamos abrir un momento de preguntas con un texto del padre Arturo Sosa, nuestro actual general, y con otro de nuestro inolvidable Pedro Arrupe. Aquí el padre Sosa. La espiritualidad ignaciana es una espiritualidad como la del Evangelio, de la inconformidad. Nunca nos quedamos satisfechos con lo que se ha logrado, que lo agradecemos como don, pero decimos hemos llegado hasta y qué más podemos mejorar. Por eso es una espiritualidad del camino, del que rehacer y del rehacernos permanentemente como sujetos y como comunidades y como sociedad. Y aquí el padre Arrupe, el primer rasgo de nuestra vida en el espíritu es sin duda el amor. Es el motor de todo, pero no basta amar, hay que amar discretamente. Y aquí es donde interviene el segundo sentido de lo que entendemos por hombre espiritual. Este mundo concreto del que tenemos que desalojar la injusticia se instala en nosotros y en la estructura de la sociedad. Es de hecho un producto conjugado de Espíritu Santo y de pecado. Por ello, en la lucha por la justicia necesitamos el don de consejo y el de discernimiento, el carisma de discreción de espíritus para saber separar lo que es de Dios y lo que es del mal espíritu. No basta la observación y el análisis sociológico de la realidad, digo yo, aunque es muy necesario. Este es el ideal del hombre, el hombre al cual tienden nuestros esfuerzos formativos, el hombre espiritual. Ese es el homo spiritus que, porque es capaz de amar, incluso a los enemigos, es capaz de transformar este mundo en un mundo de amor. Hasta aquí termino. Dejo yo ya abierto el micrófono para que podamos conversar. No sé si el tiempo fue suficiente o me alargué mucho, pero bueno, aquí un poco mis ideas en torno a la espiritualidad ignaciana. Muchas gracias, Lucho, por esta bella y sucinta presentación de lo que es la espiritualidad ignaciana y buscando su relación con el tiempo de crisis en que estamos. La metodología ahorita, ¿cuál es? Samuel nos va a colaborar en la moderación de las preguntas. Las personas invitamos a que planteen sus preguntas en el chat y Samuel pues, nos va a ir leyendo a 3 preguntas o comentarios o observaciones para que tú puedas irlas respondiendo. Sí, porque por Facebook tenemos un grupo nutrido de gente conectada, al igual que los que estamos ahorita aquí por Google Meet. Y se te plantean las 3 preguntas y tú las respondes, y luego otras preguntas tú las respondes, así hasta que podemos sobre las 8:15 aproximadamente ir terminando nuestro encuentro. Entonces le pido a Samuel, si ya hay preguntas formuladas en el chat, que nos las puedas plantear. Bueno, padre, gracias. Padre Fernando, por el momento tenemos nosotros comentarios más que preguntas. Entonces le voy a transmitir algunos mientras que las personas aquí van colocando sus inquietudes. Nos dice, por ejemplo, Nora Quiroz Rangel: Padre Fernando, muchas gracias por compartir su gran riqueza espiritual y motivarnos a seguir construyendo el reino de Dios y actuar diosmente. Un abrazo fraterno desde Barranca Bermeja. También nos dice Marta Lucía San Miguel: la espiritualidad creo que es la gracia de amar, de servir y pensar para los demás. Es contemplar el amor de Dios en el apostolado, en el servicio y el amor. Es una lucha, es difícil. Toca buscar y buscar a Dios en todo. El encontrarlo es o sería la espiritualidad. Gracias por la historia de hoy de San Ignacio.
Y pues alentamos que las personas que quieran pueden colocarnos sus preguntas a través del chat de Facebook Live. Y también invitamos, aquí tenemos varios compañeros jesuitas, sacerdotes invitados por Pablo y Fernando dentro de Google Meet, que en el momento que quieran pues pueden también hacer alguna pregunta o algún comentario. Gracias. Lo mío no es comentario, además de felicitarte, Luis Fernando. ¿Es posible tener tu documento? No, también nos los puedes mandar porque lo veo realmente muy bonito, muy organizadito y muy de fondo. Mi pregunta, ¿nos quieres enviar ese documento a través de la parroquia? Padre Julio, yo le contesto. Ya hace un momento le escribí a las personas 2 veces por el chat de Facebook Live que quien esté interesado en el material me escribe al correo y yo se lo envío. ¿Sí? Nosotros tenemos aquí el material, entonces simplemente las personas que nos están escuchando, las personas que están conectadas por Facebook Live, yo dejé mi correo escrito, es reinamutis2@hotmail.com, está escrito aquí en los comentarios de Facebook, y simplemente me escriben y yo inmediatamente les envío el material. No sé, yo quisiera decir algo, no sé si hay alguna pregunta para... Padre, para el momento un segundito ya le confirmo. Bueno, mientras que buscas, cuando trabajaba yo estos temas de espiritualidad ignaciana, cada vez me convenzo más que hay un lugar de encuentro en lo que llamaría yo la espiritualidad humana. O sea, el lugar de enunciación de la vida espiritual es las fibras más íntimas que cada uno como ser humano tiene, como son la compasión, la capacidad de poder abrazar la miseria del otro y acompañarlo en su dolor, en su sufrimiento, la capacidad que todos tenemos de enfrentar también nuestras propias situaciones vitales y salir fortalecidos de ellas, la capacidad que tengamos de amar la tierra, de amar a los otros seres de la creación. Por ejemplo, cuando uno ama la naturaleza, y aquí veo al padre Ferro, veo a Julio que está aquí, a Ana María Lizarrondo, que es una hermana. Me gustaría que le diéramos, no sé si ellos pueden tener espacio para que nos hablaran de la espiritualidad, por ejemplo, de la tierra y del agua. Yo creo que la vida nos está mostrando que hay que nacer, digámoslo así, a unas nuevas formas de espiritualidad. No diría que se libran de lo religioso, porque hay una imbricación entre la experiencia espiritual y las formas de expresión cultural, como la religión. Y yo pensaría que tenemos que tener esa libertad también para vivir cristiana, católicamente nuestra espiritualidad. Pero hay otros lugares de enunciación de la espiritualidad también, donde surgen nuevas formas de espiritualidad, más centradas en otros lugares donde ordinariamente no ha habido, digámoslo así, un cultivo de la espiritualidad, pero que es ahí donde habita la espiritualidad. No sé si quienes han trajinado con espiritualidad de la tierra, por ejemplo, sé que Alfredo, que estás aquí, nos quieras decir algo, una palabra en relación a eso. Padre Luis Fernando, de pronto mientras que se preparan aquí las personas para comentar algo, le tengo aquí unas preguntitas. Aquí le tengo ya 3 preguntas. Ahí abrió Alfredo el micrófono. ¿Por qué no escuchamos a Alfredo? Adelante, padre. Hace las preguntas, ¿sí? Alfredo, bueno, pues un saludo para todos y todas los presentes aquí en este encuentro. Gracias a Misael por convocarnos, a Luis Fernando por su intervención, que creo que nos inspira a todos y que nos hace una síntesis de la espiritualidad ignaciana. Pues yo simplemente quisiera decir que de alguna manera la espiritualidad ignaciana tiene al final de los ejercicios un texto muy bello de la contemplación para alcanzar amor. Y creo que ahí yo he encontrado como una fuente realmente de esa mirada que hoy llamaríamos ecológica, ambiental, de San Ignacio, ¿no? Donde él
desde su experiencia de Dios, descubre ese Dios que trabaja en la naturaleza, ese Dios que está ahí presente en la vida, en la vida de todos los seres vivos, de todas las plantas, de toda la naturaleza en general, de la creación en general. Y para mí, pues, ese texto del Génesis de la creación, de que Dios vio que todo era bueno, pues me parece a mí que se vincula y se relaciona estrechamente con esa mirada de San Ignacio, que es desde ahí, desde ese Dios presente y vivo y actuante, no solo en las personas, sino también en toda la naturaleza viva, es que se fundamenta también toda nuestra espiritualidad. Y por eso el tema de la contemplación no es una cosa de contemplarle en las nubes, sino contemplar desde la realidad concreta, desde los gritos también de la tierra, desde los gritos de esa naturaleza que está amenazada, que ha sido degradada y que tenemos que cuidar profundamente, como nos lo invita a hacer el Papa Francisco en la Laudato Si del cuidado de la casa común. Entonces yo creo que es una espiritualidad muy, muy actual, muy de lo que se está planteando hoy frente también a esa conversión ecológica a la que nos está llamando el sínodo, que nos está llamando también esos sueños del Papa en la exhortación apostólica de Querida Amazonía. Creo que se compagina realmente con esa profunda espiritualidad de Ignacio. Gracias. Gracias, Padre Ferro. Bueno, Padre Fernando, yo le tengo aquí varias preguntas, más o menos unas 10, entonces lo voy a pasar de a 3 preguntas. Inicialmente nos pregunta el señor Rafael García Parada. Padre, ¿cómo desde la espiritualidad ignaciana podemos contribuir al diálogo interreligioso? Esa es una primera pregunta. Nos pregunta Mónica Velázquez. Buenas noches, muchas gracias. En la espiritualidad ignaciana, ¿cómo se vive o cómo se busca el perdón? Y como tercera pregunta, en este grupo, Marta Belén Mendoza Ardila nos dice: Padre Luis Fernando, ¿cómo hago para diferenciar lo que es de Dios y lo que es del mal? Porque yo puedo pensar que estoy pensando o haciendo bien las cosas o estar haciendo o causando el mal. Serían esas tres. Son preguntas para 3 sesiones distintas. Yo diría, la primera, la parte más de el encuentro con otras religiones, esta búsqueda espiritual que tiene que ver con ecumenismo, que tiene que ver con diálogo intercultural, que tiene que ver con que Dios habita en todas las culturas, en todas las sociedades, que Dios habita en todas las búsquedas religiosas. A mí me parece muy interesante, hay una Neil Halland está trabajando lo que es común a todas las religiones desde la experiencia de Dios, y lo que es común es la compasión. Las religiones auténticas hablan de un Dios como el Dios compasivo, y pensaría que ese es el primer encuentro de cualquier ecumenismo, de cualquier diálogo interreligioso. ¿Qué es lo que nos une de Dios? Dios jalona esta sociedad y este mundo hacia la compasión. Entonces yo pensaría que desde ahí nos podemos encontrar y dialogar, porque creo yo que en este mundo tan apretado y tan difícil, donde le hemos cerrado la voz, ahora quiero comentar algo de un comentario que ha hecho el padre Misael que me parece muy pertinente. Pues es muy importante aprender a conversar. El asunto del perdón, pues tiene que ver con, uno perdona, aunque perdonar no es olvidar, perdonar es reconstruir la vida, es que somos más grandes que nuestras propias equivocaciones. Y
no hay perdón que olvide porque la herida estará ahí. Quizás como una cicatriz que algo nos recuerda. Pero quien perdona es el que es capaz de reinventarse. Hay un texto hermoso de Benjamín González Vuelta en un poema donde dice que Jesús no solo carga con la oveja perdida, sino que carga con el lobo ensangrentado que ha roto la vida de la oveja. Así que yo creo que, pues sí, el perdón y la reconciliación no solo es un asunto moral, ético, hoy debe ser un asunto político. Claro, hay diferentes configuraciones de lo que es el perdón. Para un hombre de derecha, ¿qué será el perdón? Para un hombre que, digamos, de una derecha radical, donde solo hay una sola voz y es la voz del poder hegemónico. ¿Dónde estará el perdón? ¿Qué significará eso? ¿Qué significará políticamente hoy perdonar a quienes han hecho daño en esta sociedad? Creo que el tema de la reconciliación sigue siendo un tema pendiente, del cual hoy la compañía nos ha colocado como misión, trabajar por la reconciliación de la humanidad. En eso el padre Pacho de Rú creo que ha hecho unos aportes muy importantes a la sociedad colombiana. La última pregunta me parece muy hermosa, la pregunta esta sobre el discernir nuestro propio mal. Yo pensaría que uno sabe cuándo ha hecho mal por sus consecuencias. Examina tu conciencia, y la conciencia es un acto de la vida, ¿no? Es cómo obraste, ¿no? Cómo obraste con los otros, y lo que hay en tu intención. Hay unas intenciones que son rectas desde el inicio, hay unas intenciones que están tocadas por nuestra labilidad, por nuestras emociones más íntimas, por nuestros gustos, por nuestras pasiones a veces desordenadas o poco sanas o rectas. Entonces yo pensaría que uno tiene que aprender a liberar el propio corazón, y eso es el discernimiento, y eso es el examen de conciencia, eso es la sospecha de sí mismo. Yo creo que una persona que sospecha de sí misma tiene más futuro, y tiene más futuro la humanidad que sospecha de sí misma. Y el comentario que quería hacer, Misael me escribió un texto en el chat muy interesante. Yo sí creo que hay una tensión de cara al futuro con lo que está pasando, y no sabemos si las espiritualidades de la solidaridad, las espiritualidades de la fraternidad van a tener futuro en sociedades neoliberales que siguen apostándole por el desarrollo económico como el principio de la forma de vida, si seguimos apostándole al consumismo como forma de vida, si seguimos apostándole al dominio y al poder como forma de vida. Y cuando hablo de dominio y poder, hablo de las condiciones estructurales de la sociedad colombiana. No todos estamos en la misma barca, hay barcas que están muy precariamente andando en esta tormenta, que seguirán precariamente viviendo. Quizás todos los que estamos aquí tenemos solucionado lo que vamos a comer ahora, o dónde vamos a dormir. Y entonces una espiritualidad de la intemperie, ¿cómo sería? ¿No? ¿Qué nos reclamaría esa espiritualidad? A los que creemos, a la iglesia misma, que muchas veces se ha situado en el confort y en las zonas de confort. Yo sí pienso que hay una tensión muy fuerte, seremos mejores o peores después de esto. Hay una tendencia también al individualismo radical, a la posición, digámoslo así, hedonista, a las formas, digámoslo así, de contemplación de la propia vida, en el bienestar de la conformidad. Y esas sociedades del lujo y del bienestar pues siguen siendo muy atrayentes. Cuando uno tiene el poder, difícilmente lo suelta. O sea que ahí tenemos una tensión muy fuerte. Ojalá que esta espiritualidad de la búsqueda de Dios en la historia nos permitan ser más radicales, digámoslo así, en nuestras formas de ver el mundo, y apostarle por una espiritualidad de la encarnación, de la liberación, de la lucha por la tierra, por la dignidad humana. ¿Cómo es posible que se hayan aumentado el asesinato a los líderes sociales, las violaciones a la dignidad de las mujeres? Esto es tremendo. Nos está doliendo mucho los feminicidios, por ejemplo, el maltrato intrafamiliar, y eso no es algo que sucedía no solo sucede por la pandemia. Nuestra sociedad está muy herida. El maltrato animal,
yo insisto que hay una sociedad enferma y maltratan los niños, maltratan los animales, maltratan la vida. Entonces sí, creo yo que tenemos que trabajar muy duro, los católicos, los cristianos, por una espiritualidad de la vida, por una cultura de la esperanza en medio de tanta sociedad tan dura y tan precaria que vivimos. Las otras preguntas, por favor. Sí, nos pregunta Rocío Correa. Padre Luis Fernando, yo pienso que la primera peregrinación de nuestra espiritualidad es desde nuestro hogar, porque allí es donde se nos presentan los mayores retos. ¿Qué consejo me daría? Esa Bien. Le hago las otras dos preguntas. Nos dice Pilar Mantilla. Me gustaría, padre, que nos profundizara en el amor, cómo puede ser equilibrado. ¿Es la fuente de la espiritualidad y de un cambio? ¿Cómo se puede amar en un mundo de crisis y de tanto daño y dolor hacia los demás? Esa es la pregunta de Pilar Mantilla. Y como tercera pregunta de Marta Lucía San Miguel, ¿cómo hizo San Ignacio para poder entrar al convento siendo militar? No he podido entender esa grandeza de Dios o llamado del Señor siendo civil y ya mayor de edad. Gracias. Gracias por las preguntas maravillosas. Yo pensaría que el asunto del amor, el amor como forma de vida, tiene que ver con quizás el lenguaje más universal. Usted puede estar ciego, paralítico, y está hablando del amor. Usted no puede, digámoslo así, tener un contacto cercano con alguien, pero un gesto, una sonrisa, un encuentro habla del amor. El amor es el lenguaje universal y es el lenguaje donde todos nos vinculamos. Y yo pensaría que ahí sí hay una fuerza muy radical que podemos profundizar. La espiritualidad ignaciana es en todo amar y servir. Y el amor es un amor social, es un amor político, es un amor histórico, no es un amor sentimentalista o romanticista, aunque tiene mucho de ternura, tiene mucho de contemplación, de caricia y de abrazo y de ternura. Pero yo pensaría que el dinamismo del amor es poder luchar por la justicia, por la dignidad, por el cuidado de la tierra, por el respeto a la dignidad de todo ser en la creación. Y bueno, eso sería en relación al amor. La pregunta por la familia es muy, muy importante, porque es que la familia es el lugar de la construcción de los vínculos que nos permitirán enfrentar la vida. Detrás de un ser humano siempre hay una mamá y un papá que configuraron vínculos amorosos y afectivos. Por eso el trato, el cuidado amoroso, la disciplina también, la formación pasa también por los límites. Todo eso es importante, pero uno sabe quién lo ama, pero también uno sabe quién no lo quiere. Entonces la familia es un lugar vital, es la célula de la sociedad, pero al mismo tiempo es el lugar donde todas las expresiones humanas se cultivan. Después, más adelante, cuando la persona se va al mundo de la vida, si ha tenido arraigo familiar, pues podrá enfrentar con mucha más capacidad, con mucha más fortaleza los dolores de su historia. Por eso es tan entrañable la familia, hay que cuidarla mucho, hay que defenderla, hay que serle fiel a la familia. Cuando uno toma la decisión de amar a una mujer y de encarnar un amor en unos hijos, pues hay una gran responsabilidad histórica, ¿no? Las grandes sociedades modernas son sociedades sin padres, y la responsabilidad de los padres lesiona la vida de los hijos, y todo abandono pasa factura en la vida. Efectivamente nos pasa factura, y uno tiene que rehacerse obviamente con sus facturas, y todos tenemos algunas pendientes quizás, pero yo pensaría que la fuerza que tiene la familia hay que cuidar entrañablemente. ¿Qué significa tolerancia, respeto, saber entender la diversidad de la familia, que es algo hermosísimo, lo plural de una familia donde están niños, viejos, jóvenes, gente madura, gente mayor,
Eso es una fantasía, el poder vivir en una familia. Los que cuidan a sus padres mayores saben lo que eso significa, esa ternura que pueden expresar los viejos, con sus dolores, sus achaques, pero también con su forma tan especial de vivir, de desprenderse de la vida. Así que bienvenida a la familia siempre, hay que cuidarla y defenderla. Y la última pregunta, ya se me olvidó, la última pregunta. Se la recuerdo. Sí, por favor. Sí, dice que cómo hizo San Ignacio para poder entrar al... Gracias. Pues San Ignacio. San Ignacio tuvo una experiencia vital. Hay que conocer un poco la historia de Ignacio, ¿no? Era un militar, un caballero, y tuvo la desgracia de que en una de esas batallas donde estaba defendiendo a los duros, digámoslo así, pues una bala le atravesó las piernas y le fregó una pierna. Entonces el pobre hombre o le quitaban la pierna o no se la quitaban, y entonces decidieron llevárselo para tierra natal a ver si ahí se moría o se recuperaba. Y ahí se quedó el hombre solo en su cuarto, me imagino, y como tenía cierta sensibilidad de caballería, le pidieron que le pasaran algunos libros, pero de malas que no había tantos, sino que hubieron unos libritos de la imitación de Cristo y otros por ahí de los santos, y él empieza a leer eso y se empieza el camino espiritual. O sea, fue una contingencia que nos puede pasar a todos. Le cayó la roya a Ignacio y de esa roya vino un santo. Y Dios hace, la pregunta es muy linda, porque Dios hace de cualquier ser humano un santo. Un militar, quizás con estilo militar. Ignacio era un militar caballero y por eso tenía mucho honor en luchar por una causa. Era un hombre muy serio en sus cosas, muy profundo, muy, digámoslo así, quizás un poco terco en su manera de vivir, pero esa terquedad lo llevó pues a aceptar. Y sí, se dejó llevar, se dejó entusiasmar por el espíritu, y mira dónde lo llevó. Aquí los jesuitas que están al lado mío, pues somos hijos de Ignacio, de esa vida entregada y generosa. Se dejó amar por Dios, y cuando Dios nos ama, nos transforma, y a él lo hizo un santo. ¿Y qué es un santo? Es alguien que transparenta la misericordia divina. O sea que todos estamos llamados a asumir el camino de Ignacio. El que sea militar, el que sea todo eso, pues nos acerca más, porque cualquiera de nosotros puede vivir ese camino. Él lo vivió a su manera y cualquiera de nosotros puede vivir ese camino. Así que, pues, acojamos las piedras del camino, nuestras balas de cañón que a todos nos tocan, a veces nos ponen en situaciones muy críticas, muy, muy absurdas, donde nunca pensamos estar, pero es ahí, en ese lugar donde hay que florecer. Y entonces tenemos que reinventarnos desde ahí. Así que, mucho ánimo, ¿no? No sé si hay algunas otras preguntas para ir cerrando. Sí, padre, les tengo las 3 preguntas. Entonces, nos pregunta Rafael García para Padre Luis Fernando, desde el concepto de espiritualidad, ¿podríamos decir que un ateo puede tener espiritualidad si en su vida busca ayudar a los demás? ¿Se puede ser espiritual sin Dios? Y esa es la primera pregunta. Ay, maravilloso. ¿Tú qué crees? Le pregunto ya a la que me hizo la pregunta. Mi lógica, digamos así, de enunciación es que la espiritualidad es una fibra dada por Dios a nuestra humanidad. O sea, yo diría que lo más espiritual que tenemos es el gesto divino del amor de Dios para con todos nosotros. Y ese gesto divino fue habernos hecho hombres espirituales. Claro, es una espiritualidad que nos hace humanos, y la humanidad es la mayor carta de la propia espiritualidad. Así que un ateo, un agnóstico, uno que se dice no creyente, yo pensaría con toda libertad que está amando la vida, está amando a Dios en la vida. Ahora, que no se confiese católico o cristiano, que no tenga esas creencias, eso tiene muchas circunstancias. Hay cuestiones de cultura, de dónde se nace, la familia con la que uno vivió, pero a veces también son decisiones personales. ¿Qué prefieres tú? ¿Un católico convencido, radical, pero una persona engreída, orgullosa, altanera, violenta, o un ateo humano, profundamente humano y servidor? Pues yo preferiría quedarme, pues uno queda con los dos, pero pensaría que uno puede convivir más en paz con ese que no cree en Dios, pero sí ama a su hermano, a quien no ve muchas veces.
Gracias, padre. Entonces, nos quedan dos preguntas. Hago la siguiente. Buenas noches, padre. Nos dice Hugo Rodolfo. Buenas noches, padre. ¿Cómo diferencia usted el humanismo filantrópico con el amor máxima expresión del Creador que nos infunde su espíritu? Bueno, las diferenciaciones uno podría, no sé, eso no lo he estudiado, esa pregunta no la he estudiado, no tendría una respuesta así como, porque yo pensaría que el humanismo de Dios, esto es lo que nos regala el Creador, el humanismo filantrópico, a mí no me molesta que una persona sea filantrópicamente humanista. Me parece que todo rasgo de humanidad está revelando la divinidad. Y cuando es una humanidad que construye la vida, que la defiende, que trabaja por los hermanos, que vive la fraternidad, que vive la igualdad, la equidad, la inclusión, que reconoce al otro en su diversidad y lo ama y lo respeta. Si eso es divino, yo creo que eso es divino, porque eso es lo que Dios quiere en la humanidad. Dios, ¿qué es lo que ha querido siempre? Que obremos como Jesús. ¿Y quién es Jesús? Es un hombre que se inclinó frente al dolor humano para dignificarlo. Y todo el que se incline frente al dolor, es decir, el que se ponga al servicio de los demás, llámelo filantrópico, llámelo pues como romántico, pues obra como Dios mismo. Ahora, creemos por la fe que hay una conciencia histórica de nuestra revelación que nos invita a ser hombres creyentes, y yo creo que creer significa precisamente amar. Eso lo tiene muy claro la revelación, ¿no? Dios es amor. Dios no es una palabra, no es una idea, no es un misterio. Ese misterio se lo dejamos a los teólogos para que nos lo expliquen, si es que pueden, pero Dios ante todo es una praxis, es el amor. Y cuando le preguntaron a Jesús quién es Dios, pues dijo: los ojos caminan, los ciegos ven, los sordos escuchan, y a los pobres se les predica el evangelio. O sea que es una praxis de amor, una praxis de solidaridad, una praxis de vida. Y ahí tenemos que ir caminando juntos, buscando a Dios a tiendas en medio de esta sociedad tan desigual, tan injusta y a veces tan perversa. Sigo insistiendo en la pregunta del padre Misael: ¿será que seremos mejores si lo que estamos mostrando en las noticias es que vamos hacia atrás? Que hay una alarma, hay que seguir trabajando. Perfecto, padre. Hay dos señoras que nos hacen qué pena que nos hicieron una última pregunta. Nos quedan solamente dos preguntas de dos personas aquí de la parroquia. Muy bien, tranquilo. Primero nos dice Andrea Martínez: San Ignacio funda la Compañía de Jesús en una época particular. La espiritualidad ignaciana, sin embargo, es aplicable y actualizable a nuestro tiempo. Me gustaría conocer su opinión, padre Fernando, frente al rol de la mujer. ¿Habrá espacio para que pueda entrar a prestar el servicio a otros desde la compañía? Maravilloso. Mire, el lugar de la mujer es el lugar de la vida para todos nosotros. Yo creo que la Iglesia se está haciendo una pregunta sobre eso. Faltará quizás mucho tiempo todavía para que podamos reconocer cuál es el lugar de la mujer. Ahora, pues la experiencia que tuvo el padre Alfredo Ferro en relación a la ordenación, digámoslo así, de hombres casados, y mostró ese forcejeo, digámoslo así, de la Iglesia, y bueno, esa búsqueda de esas preguntas, a veces sin respuesta. Y ahora me preguntas tú por la mujer. Los historiadores de Ignacio, de la compañía, saben que hubo mujeres muy vinculadas a la compañía. Incluso hubo una mujer que dicen que entró a la compañía y que fue novicia de la compañía. Yo ese dato no lo conozco muy bien, no lo sé muy bien. Me gustaría que mañana pregúntenle esa pregunta al padre don Jorge Enrique, que ese sí es un sabio para esos temas de la historia de la compañía y sabe mucho de eso. Pregúntenle sobre las mujeres en la historia de la compañía de Jesús. Pero hoy por hoy la mujer en la Iglesia está teniendo un protagonismo radical. Pienso que la fe de la Iglesia hoy, incluso en tiempos de pandemia, se le ve mucho a las mujeres. Ya nos dirían los que trabajan en zonas de frontera, la fuerza femenina, digámoslo así, en toda su
todo su esplendor, las hermanas, las monjas, en ese servicio tan maravilloso que prestan en lugares muchas veces donde nosotros los hombres, los curas, no vamos porque o no podemos o no tenemos esa fuerza y esa entrega. Y yo sí pensaría que la compañía pues tiene carta de hermandad para muchas mujeres que han sabido ser realmente ignacianas en todas sus expresiones, pero obviamente pues como vida consagrada, como vida religiosa, pues hay unos límites y ahí todavía no pueden entrar las mujeres. Quizás en el próximo siglo tengamos Compañía de María, pero ya existe además la Compañía de María y son unas monjitas muy bellas, o sea que la Compañía de Jesús pues sigue adelante y el trabajo con las mujeres para nosotros es esencial. Detrás o delante de cada ser humano siempre hay una mujer. Perfecto, padre. Entonces, para cerrar, le tengo la última pregunta de Joyce Pérez. Primero le dice que muchas gracias por la reflexión y un abrazo. Le dice, padre, saludos. ¿Nos puede profundizar un poquito sobre la indiferencia ignaciana y las diferencias entre lo que menciona sobre peregrinar siempre en salida y lo que menciona sobre el análisis sociológico de la realidad? ¿Qué lugar se da a este último a la espiritualidad? Esa es la pregunta de ella. Muchas gracias. Pues, una cantidad de preguntas en una. Pero bueno, yo diría, la indiferencia, yo preferiría que mañana, sobre todo Julio y Jorge, pudieran abordar esos temas. Yo pensaría que la indiferencia está en la matriz, digámoslo así, de los ejercicios. Hacernos indiferentes tiene que ver con purificar las afecciones desordenadas. Una afección es un apego, una afección es una búsqueda del propio yo, una afección desordenada es precisamente un anclarse en algo que me domina, del cual no tengo control y que me jalona y que me lleva a hacer cosas que yo no quisiera hacer. Como esa lucha interior que comentaba San Pablo, hago el mal que quiero y dejo de hacer el bien que quiero. Pobre de mí. Entonces esa tensión en la que vimos es falta de libertad, falta de pureza, falta de, digámoslo así, de una limpieza del corazón, la afección que me desordena. Y precisamente es ahí donde ataca, digámoslo así, eso es como un virus, y es ahí donde atacan los ejercicios. El virus de la afección desordenada es tocada por toda la batería de Ignacio para liberar el corazón, para purificarlo. Y por eso la gran petición ignaciana no es solo conocimiento interno del Señor para que más me ame y me siga, sino es que todas mis intenciones, acciones y operaciones sean puramente ordenadas en el servicio y alabanza de su llama. Y eso es búsqueda de indiferencia. Es decir, adentrarme, purificarme y examinar, digámoslo así, lo que tenemos dentro. Ya lo otro de la espiritualidad, digámoslo así, de una espiritualidad en salida, en búsqueda, tiene que ver con que toda espiritualidad no nos centra en nosotros mismos. Toda espiritualidad nos tiene que descentrar. Porque si nos centramos, es acogida, es empatía, es salir de mí hacia el otro. O sea, que esa dinámica es, digámoslo así, la esencia de toda espiritualidad. Una auténtica espiritualidad se mide por su responsabilidad histórica, por su capacidad de afrontar las tensiones, de acoger la debilidad de los otros, de enrostrar los rostros dolidos y los rostros crucificados de los otros. Y ahí surge esa espiritualidad, digámoslo así, de salida, ¿no? Es una espiritualidad al servicio de la vida. Y el tema del análisis de la realidad es que pues toda espiritualidad es histórica. Y si queremos reconocernos espiritualmente hablando en esta sociedad, tenemos que estudiar también los problemas de la sociedad, las tensiones de la sociedad. La espiritualidad tiene que encontrar, digámoslo así, un lugar de arraigo en la realidad,
Y por eso hubo un momento en la historia de la compañía, un momento interesante, donde la análisis de realidad ocupó un papel primordial. En la teología, en toda la teología espiritual, las espiritualidades no son desencarnadas, ¿no? La mística es ante todo es una acción política, en el fondo. Y no se asusten con la expresión acción política. La acción política es formas como entre nosotros construimos humanidad. Que toda acción humana tiene una dimensión política por sus experiencias. O sea, tenemos que transitar hacia una espiritualidad de la encarnación, hacia una espiritualidad de la liberación, y eso tiene que ver con la acción política de los sujetos. Algunos estarán en la línea de fuego, movimientos sociales, reivindicación de la dignidad humana, otros estarán en otros lugares de enunciación, trabajando por la dignidad humana. El trabajo que hace, por ejemplo, el padre Pacho Vergú es un trabajo que tiene que ver con la dimensión política de la fe. Yo estoy convencido que él lo hace desde su experiencia evangélica, desde su lugar como creyente, pero está metido en las tensiones sociales de la búsqueda de la paz, de la búsqueda de la justicia. Entonces, él tiene que, digámoslo así, dar cuenta también de una espiritualidad de la acción y para la acción, de una espiritualidad que transforma la humanidad, de una espiritualidad que no transforme la realidad, que no enfrente la realidad, que no luche por la realidad. Estoy pensando en Ellacuría, estoy pensando en John Sobrino. No es una espiritualidad cristiana. Una espiritualidad cristiana que me desentienda de los dolores de la humanidad no es cristiana, no es evangélica y no es de Dios. Y por eso también a veces las espiritualidades pueden estar muy cercanas a las ideologías del poder y pueden sostener posiciones hegemónicas de poder, pueden, digámoslo así, adormecer la conciencia. Suframos en este mundo que en la otra vida encontraremos los premios a tanta angustia. Eso no es de Dios, eso no es cristiano. Lo cristiano es afrontemos la vida, transformemos la vida, y si nos toca morir afrontando la vida, pues bienvenida a la cruz. Eso tiene que ver con el profetismo de la espiritualidad. Ahí dejaría yo entonces mi conversación. Muchas gracias a todos. Creo que ha sido un bonito encuentro. No sé si el padre Misael si se encuentra todavía, está todavía después de esta conversación. No, excelente. Cerrar. Bueno, muy agradecido contigo, Lucho. Gracias por esta excelente presentación, y como suele pasar, las preguntas y respuestas suelen enriquecer de una manera muy grande lo que has presentado antes. Y todos, pues, muy agradecido como Parroquia Sagrado Corazón de Jesús por la presencia de todos los que nos han acompañado esta noche. Recordamos que estos martes ignacianos, esa es una idea que tomamos del padre Julio Jiménez, la diseñamos con motivo del mes de julio, por ser julio el mes en que los jesuitas, el 31 de julio, celebramos a San Ignacio, nuestro fundador. Y cada martes hemos organizado una charla. No es mañana, Lucho, ese es el próximo martes. Ya tendremos la próxima charla, donde hemos invitado al padre Jorge Enrique Salcedo. Él ahorita está de profesor invitado de historia latinoamericana en Georgetown University en Washington, pero él aceptó desde allá conectarse virtualmente para darnos el tema del próximo martes, y es San Ignacio de Loyola y su época. La motivación, ¿cuál es? Yo creo que ya Lucho nos la ha presentado pues muy bellamente en su presentación, nos la haya indicado. Pues estamos viviendo una época de profundos cambios, y de hecho en los últimos 30, 50 años hemos vivido unos cambios profundos, y alguno podría decir que no ha habido época antes de esta donde hayamos experimentado cambios tan serios. Pero si vamos a la época de San Ignacio, allá hubo cambios tremendos. El mismo padre Julio Jiménez nos hacía recordar que la sola imprenta, la imprenta de Gutenberg, sería lo que hoy es el Internet, por ejemplo. Hablar de la contrarreforma y reforma religiosa, hablar del descubrimiento de América, hablar de la reconquista de España cuando expulsa a los moros, hablar de todo el inicio del Renacimiento y el inicio de la Edad Moderna, hablar también de la transición de una mentalidad más centrada en la fe a una mentalidad en la ciencia moderna que empieza a darse en toda esa época. Entonces, San Ignacio también le tocó vivir una época tremenda, de unos cambios tremendos,
y esa época fue lo que lo formó a él, y la espiritualidad que él llegó a concebir, sino por gracia de Dios, es fruto de esa época de profundos cambios. Y nosotros también estamos viviendo una época de muchos cambios ahora, con la crisis en la cual estamos. Entonces hemos querido pues contextualizar nuestra espiritualidad en la vida de Ignacio y su época, y haciendo un paralelo con nuestra época y lo que nos compete a nosotros hacer, como Lucho tan bellamente lo ha presentado, como actores históricos pues, por esta espiritualidad. Entonces, de verdad, muy invitados todos en 8 días, próximo martes 14 de julio, a las 7 de la noche nos encontramos para este segundo tema en estos martes ignacianos que hemos organizado con la ayuda e inspiración del padre Julio Jiménez. Recordamos que estos temas vamos a estarlos trabajando también con los grupos de la parroquia, porque queremos multiplicarlos para que haya en nuestra comunidad parroquial una mayor identidad desde lo ignaciano y una mayor misión desde lo ignaciano. Bueno, de verdad, muchas gracias a todos. Gracias de nuevo, Lucho, por tu presentación maravillosa. Gracias a Samuel y el equipo de gestión y administración de la parroquia, que también ha hecho posible la organización y realización de estos eventos. Entonces, pues para todos una muy feliz noche. Muchas gracias, Misael. Perdona, Julio, gracias a ti también, Julio, por la inspiración, y a todos los que se conectaron. Aquí estoy viendo algunos rostros amigos. Muchas gracias y seguimos conversando. Trataré de estar el martes con esta sabiduría de Jorge. Julio, te escuchamos. No, gracias. Estupendo, maravilloso. Que sigamos adelante. Felicitaciones. Gracias a ti. Muy bien. Saludos a todos. Bueno. Un abrazo. Gracias, madre, por estar ahí tan fiel. Gracias, Ana María. Sí, gracias. Ajá. Bueno, buenas noches. Gracias por todo. Buenas noches. Gracias. Chao. Gracias. Yo me voy a comer. Chao. Misael. Buenas noches a todos. Misael, yo creo que bien, ¿no? Excelente, Luchito, excelente, muchas gracias. No, hermano, Pero fabuloso, fabuloso. Bueno, No, gracias, muy bien, gracias. hermano. Eso nos abre horizontes, nos provocas. Bueno, No. muy bien, Luchito. Bueno, Luchito, bendiciones.